Las series pasadas, bien, las enseñanzas pasadas de esta serie, hemos estado viendo algunos temas importantes y hoy queremos continuar con la serie de peregrinos que hemos estado viendo. La semana pasada tuve la oportunidad de estar con algunos de sus hijos, tienen hijos. Entonces estuve ya donde hace como 10 grados más de temperatura que aquí, aproximadamente, y estuvimos con los niños viendo algunos temas muy interesantes, muy vacilones, pero fue toda una experiencia estar con los niños. Dentro de lo bonito que hicimos, estaba el tema de que vimos el concepto de peregrinos, y les dimos a los niños, a algunos de sus hijos, una tarjetita que le llamamos la TIG, o sea, como el TIM que le dan a los niños cuando cumplen 12 años, que es la tarjeta de identificación de menores. Les dimos una tarjeta de identidad en Jesús. Entonces, la tarjeta de identidad de Jesús era un documento que tiene la foto de ellos e indica algunas características de quiénes somos en Cristo, en línea con lo que Diego enseñaba la semana pasada. Dentro de eso había uno que era el concepto de peregrinos. Entonces les dijimos, definan la palabra. Entonces se levantaron la mano algunos de los hijos de algunos de ustedes que va por aquí, y uno decía, peregrinos es alguien que está en una tierra que no es la suya, y está pues andando por ese mundo. Entonces, yo les decía, sí, en efecto, eso es lo que significa un peregrino. Y ellos me decían, pero el peregrino no está en ningún lugar, o sea, tiene alguna tierra sobre la cual estás, ¿verdad? ¿Qué pasa con el peregrino en su ubicación geográfica? Yo decía, es la contradicción o la tensión del peregrino en sí mismo. El peregrino tiene una nacionalidad o una ciudadanía, pero se ubica, se encuentra físicamente en un lugar que no es el suyo. Y eso genera inevitablemente tensiones entre lo que él es y lo que ve a su alrededor. Y hoy vamos a estar hablando precisamente del título que le dio el nombre a nuestra serie, que es Peregrinos, y en específico vamos a hablar hoy de peregrinos en este mundo. Así que si gustan oramos y comenzamos. Señor, te damos gracias por este día, te pedimos la exposición de tu palabra. Sea fiel, Señor, tu Espíritu Santo sea todo en nuestras vidas, Señor, quien accione, Padre, para que podamos ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo, Padre, y podamos crecer como discípulos de Jesús en medio de todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, súper. Vamos a ver, si usted toma notas, hace 2 semanas estuvimos, hace 2 series, pero 2 secciones, estuvimos viendo Creciendo en Salvación, enseñaba Diego acerca del tema, y la semana pasada estuvimos viendo La Piedra Viva. Hoy vamos a continuar con una a la que hemos titulado Obras para su Gloria, que realmente también se pudo haber llamado Peregrinos en este mundo. Si usted de los que toma notas, esto es lo que vamos a estar viendo básicamente. Vamos a tener una sección 1 en la cual vamos a hablar del énfasis en peregrinos, y luego una sección 2 con el énfasis en este mundo. Entonces, parte número 1 se llama peregrinos, parte número 2 se llama en este mundo. Si usted gusta, tiene su hojita por ahí, leamos el texto que vamos a estar analizando el día de hoy. Dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Dentro de la sección inicial de peregrinos vamos a ver 2 partes. La primera, el fuero interno, y de la segunda, el fuero externo. Cuando hablamos de fuero, hablamos del ámbito, ¿no? El espacio interno de un ser humano y el espacio externo, o sea, el contacto que tiene a lo externo. Esos son los 2 puntos, fuero interno, fuero externo. Y esto es para definir nuestro concepto de peregrino, que no es algo nuevo. Si usted ha estado viendo nuestras series, o nuestras secciones, ya hemos hablado de peregrino. La serie se llama así, y en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, Pedro dice, Pedro,
a los elegidos extranjeros, dice en ese versículo inicial. Y en el capítulo 1, versículo 17, veíamos que les dice: vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Así que la idea de peregrinos ya la hemos venido desarrollando, y hoy tenemos un momento especial para hacerlo, porque de nuevo viene en el pasaje que estaremos leyendo. En este fuero interno quisiera iniciar haciendo referencia a lo que Diego habló la semana pasada, que es lo que usted puede ver en los versículos del 4 al 10, pero quiero hacer énfasis en el 9 y el 10. La semana pasada Diego dijo la palabra somos no sé cuántas veces, yo las conté 36, no, bro. Pero sí dijo somos muy a menudo. Dijo somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo que pertenece a Dios. Cuando usted hace tantas afirmaciones respecto de lo que somos, estamos tratando de definir temas de identidad. Y esa es la base de la cual queremos partir el día de hoy. La parte el principio básicamente es, ya también lo hemos visto, de la identidad proceden las acciones. Primero está la comprensión de la identidad, y solo una vez establecida con claridad la identidad, partirán de ahí cambios en las acciones que alguien pueda generar. No solamente va a hacer acciones por hacerlas, o puede hacerlo, pero no serán sostenibles, sino que una identidad bien arraigada es la que promoverá acciones sostenidas a lo largo del tiempo. Y entonces Pedro en este caso viene en el contexto, versículo 9, versículo 10, de hablar de identidad. Ustedes son esto otro, ustedes son aquí. Y en el 11 comienza de nuevo diciendo un tema de identidad. Dice: les ruego como a extranjeros y peregrinos. Usted lo puede ver por acá, como extranjeros y peregrinos. O sea, dice, si usted va a poner atención a lo que estoy a punto de decirle, hágalo en función de que usted es un extranjero y peregrino. O sea, no lo haga solamente porque usted es cualquier otra cosa, sino hágalo pensando en ser extranjero y en ser peregrino. De esta identidad que ya hemos visto como peregrinos, Pedro va a dar un mandato que es que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Y si quiere, desmenucemos esta sección en partecitas. Entonces, sabemos que ese es el contexto de identidad del cual partimos. Sabemos que están en el mundo, pero primero enfoquémonos en el concepto de que ellos son extranjeros y peregrinos. Y dice, como extranjeros y peregrinos, apártense de los deseos pecaminosos. Apártense de los deseos pecaminosos tiene que llevarnos a varias preguntas. ¿De qué se tratan los deseos y qué es lo que los hace pecaminosos? ¿En qué consiste un deseo? Si usted lo piensa, el ser humano es una fábrica de deseos. Piensa en todas las cosas que usted y yo deseamos. Tantas cosas. Lo bueno y lo que no es tan bueno. Pero deseamos, simplemente deseamos cosas. Nos gustaría, a mí me encantaría ir a conocer tal lugar. Uy, qué rico comer tal comida. Qué ganas de montarme en ese carro y probarlo, ahora que estamos en el contexto de la Expo Móvil, ¿verdad? Y demás cosas que nuestro corazón simplemente desea. Porque el ser humano fabrica deseos todo el día, ¿verdad? Tanto como puede, simplemente lo continúa haciendo. Pero no todos esos deseos son positivos. Habrá algunos deseos, y por eso Pedro tiene que hacer la salvedad de que algunos deseos son pecaminosos. Esos deseos pecaminosos como tal, alguna otra versión, me parece que es Reina Valera 60, dice carnales o deseos de la carne. Y usted se puede pensar, bueno, ¿qué significa carnales? O sea, ¿qué quiere decir deseos pecaminosos? ¿Qué hace que un deseo sea pecaminoso o no? Entonces, si le parece, busquemos dentro de Primera de Pedro alguna muestra, algún indicio de algo que nos diga que hay deseos de índole positiva y deseos de índole negativa. Si le parece, vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Eso no va a aparecer en pantalla, entonces usted lo puede buscar en sus Biblias. Dice en el 1, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, tengan la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, el resto de su vida en esta tierra, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Otra versión dice sus deseos humanos, que me parece una traducción más correcta, porque la palabra en el griego para pasiones en este versículo 2
Y nuestro deseos en este versículo 11 que estamos viendo por acá es exactamente la misma. Es la misma palabra en griego. Entonces a veces la tradujeron así, a veces así, no pasa nada. Pero es el mismo contexto. Lo que nos dice 1 de Pedro 4, versículo 2 es: hay algunos que son conforme a la voluntad de Dios, de esas pasiones o de esos deseos. Y hay otros que no son conforme a la voluntad de Dios, de esas pasiones y de esos deseos. Punto de aplicación casi inmediato: el que le diga a usted que una pasión humana, por ser natural, por ser humana, es buena, inmediatamente está dejando de lado el versículo que nos dice: hay algunas cosas que Dios considera que son deseos que van conforme a su voluntad y otras que no. Vivimos en una sociedad que quiere legitimar todo deseo en el sentido de que si lo siento es bueno. Ese es el alegato del siglo XXI. Y la Biblia nos dice con claridad: usted no es el que determina cuáles pasiones son positivas o que no. No es una definición de índole subjetiva, es una definición de índole objetiva, basada en Dios como el estándar y el parámetro. Así que estos deseos, que pueden estar conforme a la voluntad de Dios o no, son los que tenemos que analizar para entender en qué consisten deseos pecaminosos. Dice un autor al que leo, decía: el deseo pecaminoso es aquel que no está sometido a la voluntad de Dios. Es el que muestra la rebeldía del hombre en relación con Dios. Es ese deseo que usted dice: sí, claramente ahí es el ser humano queriendo manifestar a sí mismo o manifestarse a sí mismo en relación con esa fábrica de deseos que tiene, que se llama el corazón como tal. Así que deseos pecaminosos, sabemos que no todos son deseos positivos. Después de que hemos establecido que hay deseos que no irán de acuerdo con la voluntad de Dios, nos dice el texto que estos combaten contra el alma. Me gusta esa traducción porque la nueva versión internacional anterior decía combaten contra la vida. Tal vez algunas de sus Biblias lo digan por ahí, pero estos dicen combaten contra el alma, y es, en mi opinión, la traducción más correcta. Combaten contra el alma, lo dice también Reina Valera Contemporánea. Usted se pregunta: ¿cómo un deseo combate contra el alma? O sea, ¿cómo va un deseo? No sé si usted, dependiendo de su edad o de su afición por los videojuegos, puede pensar como en Street Fighter, ¿verdad? Como esos que había dos cosillos y uno peleaba para aquí y otro peleaba para allá y luego se pegaban y alguno murió y al final alguna gente con clara cara de afirmación, otra gente con clara cara de en la vida no sé ni qué es Street Fighter. Deseos pecaminosos que combaten contra el alma. ¿Cómo combaten los deseos contra el alma? ¿Cómo es la lucha? Quisiera, si usted tiene su Biblia, que me acompañe a Romanos, capítulo 7, versículo 23. Pablo, el apóstol, está haciendo un análisis acerca de casi que un análisis de experiencia, casi que un caso de estudio, y el caso de estudio es él mismo. Y está diciendo: estoy analizando mi vida, estoy analizando mi realidad y me doy cuenta de que en mí hay una lucha. Y él concluye con el 7:23, que dice lo siguiente. Quiero leamos desde el 22. Dice: en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Algunos teólogos que dicen que este pasaje no podría ser nunca de un creyente. Yo soy fiel opositor de esa idea. Considero que también es la muestra más clara de un creyente maduro, que ha comprendido su condición la influencia del pecado en su vida, pero sabiendo que corresponde a una lucha, no a un dominio por parte del pecado, ya que él está en Cristo. Tema aparte. Que combaten contra el alma, dice Romanos 7:23. Lo que hace el deseo que combate contra el alma precisamente es desconectarlo de Dios. Desconectar el deseo humano, la fábrica de deseos que produce deseos, y desconectarlo de Dios y llevarlo a cualquier otra cosa. O sea, pónganle lo que quieran, no importa. Si el deseo no está realizado en función de Dios, a final de cuentas terminará yendo en contra de su voluntad y será entonces un deseo pecaminoso. Combaten contra el alma. A veces se habla mucho, en los contextos eclesiales y evangélicos, de la batalla espiritual, ¿no? Y la batalla espiritual, dependiendo de su congregación y de su trasfondo doctrinal,
puede ser todo tipo de cosas. O sea, bajo el término batalla espiritual cabe una gran cantidad de acepciones. En mi opinión, esta es una definición de las más reales acerca de batalla espiritual. Poco tiene que ver con mesas moviéndose invisiblemente, lapiceros volando y, ¿verdad? Mucho más parece tener que ver con la que sucede todos los días. Es que eso de los mesas y los lapiceros, sí, tal vez, de vez en cuando, no sé, pero la que combate, los deseos pecaminosos que combaten contra el alma, todos los días de su vida. No hay un día de su vida en el que usted no esté sujeto a su propio corazón queriendo torcerse y decir, bueno, yo quiero ir para allá, en vez de ir a los deseos que están que cumplen la voluntad de Dios, como dice el 4.2. Este libro va a tocar casi que todos los elementos que podríamos mencionar de batalla espiritual. Va a hablar de la batalla en función del pecado, va a hablar de la batalla en función del mundo, o sea, de cómo el mundo genera una presión y una lucha en contra del creyente, y sí también va a hablar de las fuerzas espirituales malignas, que en efecto son reales y que sería iluso de nuestra parte negar, porque en efecto se encuentran en el texto bíblico. Lo que les digo es que experiencia personal y la experiencia también de conocer un grupo de personas creyentes a lo largo de ciertos años, es que probablemente, debería decir no probablemente, con mayor certeza, sucede con un énfasis muchísimo mayor. Y si queremos prestarle más atención a uno, no hay tiempo de estudiar los tres, queremos darle a uno, entrémosle a con full detalle, porque suele buscar la destrucción del alma con mayor facilidad que cualquier otro movimiento metafísico supernatural. Hoy nos vamos a enfocar en dos. Vamos a hablar de los deseos en este primer párrafo, y en el segundo párrafo hablaremos del mundo y de cómo el mundo ejerce una influencia que es contraria y que tiene cierta tensión con el ser humano. Así que los deseos, estos deseos pecaminosos, se pregunta, bueno, pero démosle contenido. ¿Qué son? Cuando usamos la palabra deseo en contexto eclesial, evangélico, todo el mundo está pensando en sexo. Porque la imagen, la palabra deseo siempre por alguna razón evoca la idea de lo sexual. Y en este caso, deseos de la carne, deseos pecaminosos, no solo es lo sexual, sino que abarca un gran ámbito de deseos, porque el ser humano no es solo deseo sexual. El ser humano es deseos en relación con muchas otras cosas. Y para hacerle una lista que podemos encontrar en la serie anterior que hicimos de Arraigados en Colosenses: envidia, idolatría, enojo, borracheras. Si usted requiere una lista adicional, véala en 1 de Pedro 4, versículo 3. Ahí hay también otra serie de elementos: pasiones, borracheras, parrandas, idolatrías abominables. Es decir, usted requiere una lista para darnos cuenta de que eso no es solo lo sexual. Pues por aquí en 1 de Pedro también tenemos una lista adicional. El concepto que está detrás es: el deseo es como ese contenido que puede irse hacia un imán que cumple la voluntad de Dios. Puedes irse hacia este imán, no cumple, ¿no? Es esencial a qué se adhiere el deseo, hacia dónde va el deseo. Un ejemplo: hoy en la mañana me desperté a las 7 de la mañana, contra mi voluntad, con mucha hambre, lo cual me hace pensar, o me hace iniciar el día, como ya le comenté a nuestro querido pastor Diego, con un gran nivel de enojo, porque yo soy un bebé. O sea, la realidad, me enojo por lo mismo que Felipe Araya se enoja: hambre, sueño o tener que ir al baño. O sea, son todas las opciones. No, pero lo cierto es que sí, me levanto a las 7, había dormido muy poco, entonces me levanto de mal humor. Pero tengo hambre, entonces me levanto y quiero comer algo y ya me como cualquier tontera, que evidentemente fue cualquier tontera. Y lo que pensaba simplemente es: el deseo del hambre no es negativo per se. Es más, qué positivo es el deseo del hambre. Si usted no tuviera deseo de hambre, se muere. Entonces es bastante bueno que usted tenga deseo de hambre para decir: yo necesito ir a suplirlo, necesito ir a comer. Pero pregúntele a ciertas personas, o revísese usted mismo,
¿Cierto o no que el deseo de hambre fácilmente se puede desviar hacia tantas otras cosas? ¿Qué tan rápido podemos querer satisfacer en la comida cosas que son de otra índole, ¿verdad? O que queremos reflejar con la comida, ¿no? Que queremos reflejar con lo que comemos, con lo que hacemos, cómo queremos, tal vez hasta a veces, obsesionarnos. En el mundo del Instagram, la comida es una parte muy importante, porque si usted come bien, se ve de cierta manera. Vamos a buscar un modelo que sí valga la pena. Pero imagínense un modelo aquí todo cuadrado, ¿verdad? Claramente ese hombre no está hecho de aire, está hecho de comida. Y en el mundo del Instagram, eso es clave. El punto al que voy es, nadie podría decir que el hecho de que yo tuviera hambre a las 7 de la mañana era pecaminoso. El hecho de que yo entre en un esquema de atiborrarme de comida, probablemente está manifestando, salvo ciertos trastornos que podemos ver en índole biológico, pero si yo quiero suplir ciertas necesidades a través de la comida, pues es posible que no las esté queriendo suplir a nivel de Dios mismo. Esto solamente para manifestar que en la práctica, en el fondo, la idea que Pedro está queriendo decir es una idea que no es nueva en esta serie, y es que los extranjeros y peregrinos han de vivir en pureza y en santidad. Esa es la idea básica que está detrás. Es apártese de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Tema importante adicional, pero lo de pureza no es nuevo. Sean ustedes santos, dice el 1:15, como también es santo quien los llamó. Y entonces este esquema de pureza y de santidad deriva en lo que llamamos para la enseñanza de hoy obras para su gloria. Obras para su gloria. Esto deriva en obras para su gloria, lo cual nos lleva del fuero interno, que es ese estado interior de los deseos, a la manifestación de ellos en el fuero externo, o sea, en el ámbito que la gente puede ver, en el mundo de las acciones, no en el mundo de los deseos. Y en ese mundo de las acciones, lo esencial que queremos ver es que debe haber una coherencia entre el fuero interno y el fuero externo. En Nexo, el primer valor que usted puede ver ahí es el valor de la integridad. Y esa integridad la entendemos como la coherencia entre lo que usted cree, lo que usted dice y lo que usted hace. La coherencia entre el fuero interno y la coherencia con el fuero externo. No solamente una manifestación de acciones no vinculadas con el fuero interno, o una manifestación o una creencia en cosas y deseos que no encuentran vínculo con las acciones posteriores. Eso para nosotros es integridad y es un valor en esta comunidad. Queremos vivir en integridad, queremos ser personas de quienes se diga que el 11 y el 12 se conectan. Vamos al 12, punto número B de esta sección, peregrino inicialmente. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Vamos a ir un poquito más rápido por este versículo específico. Lo primero que quiero resaltar es que dice entre los incrédulos. Otras versiones dicen de cara a los incrédulos. Y el primer punto que podemos sacar, lo decía un pastor que sigo, unas palabras que me gustaron mucho, decía, los cristianos viven en casa de cristal. La gente de afuera está viendo lo que pasa en la casa y quieren ver qué sucede adentro. Los cristianos viven en casa de cristal, y yo agregaría a esa frase, lo quieran o no. No es optativo en lo que usted confiesa o comenta, hace ver con claridad, usted es un seguidor de Jesús. Las personas van a estar viendo y van a tomar ciertas conclusiones acerca de lo que ven. Y dice, tengan una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, y aquí es algo que entonces vemos que puede ser negativo, los acusan de hacer el mal. Usted dice, ¿por qué los habrían de acusar de hacer el mal? Bueno, en la historia de la iglesia ha sido común. En algún momento acusaban de canibalismo en los primeros siglos de la historia de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque algunos decían que comían el cuerpo de Cristo. Entonces los acusaban de canibalismo, los acusaban de hacer el mal. Si usted no lo cree, vea la historia de la Biblia. Piensa en José.
con la esposa de Potifar, que lo acusa de querer tener una relación incorrecta con él, cuando, de acuerdo con el texto bíblico, no era el caso. Piensa en Daniel, quien oraba viendo hacia Jerusalén con las ventanas abiertas, y los consejeros del rey buscan una manera de hacer que eso sea ilegal para que Daniel pueda ser acusado de hacer algo malo. Y sobre todas las cosas, piensa en Jesús, en quien los que lo juzgaron dijeron en varias ocasiones: no encuentro nada malo en este hombre. Pero había otros diciendo: es que este dijo tal y tal y tal. Y con José y Daniel podremos tener nuestras dudas, si quiere. Eran seres humanos que podían fallar, pero con Jesús tenemos toda claridad de que no había maldad en él. Daniel y José, pues sí, eran seres humanos, que no tenían carácter divino. Pero Jesús definitivamente no. Así que estas personas a los creyentes los acusarán de hacer el mal. Y ellos, estos que están acusando, los acusadores, observarán las buenas obras de ustedes y glorificarán a Dios en el día de su visitación. Un par de apuntes nada más con esta parte final. El día de la visitación es un concepto antiguo testamentario que va en ambas vías, lo bueno a veces y malo a veces. En el Nuevo Testamento suele utilizarse solo en el ámbito positivo, el día de la salvación, dice otra versión, Nueva Versión Internacional 2015, en el día de su salvación. Yo me inclino a pensar que este día es el día en el que Dios tiene misericordia de la persona y esta persona ve la gloria de Dios en el rostro de Cristo, o sea, nace de nuevo, o sea, es salvo, es justificado. Me atrevo a pensar que es ese día y no el día del castigo final. Cuesta un poco también, pero me parece se puede discutir esta parte específica del día de su visitación. Sin embargo, el punto clave no es el día de la visitación. El punto clave es que glorifiquen a Dios. Ese es el punto esencial. Dice, glorificarán a Dios. Usted se pregunta, ¿por qué? Por las buenas obras de los creyentes, los incrédulos glorificarán a Dios en ese día. Pregúntese, ¿cuál sería su respuesta? Creo que una respuesta que puede salir de inmediato es que si esto significa día de su salvación, entonces quiere decir que las buenas obras de los creyentes van a hacer que los no creyentes se salven. Y es una primera interpretación que a mí me resulta difícil de integrar y de armonizar con el resto del texto bíblico. Digo que puede sonar porque está hablando de salvación y está hablando de buenas obras, entonces usted dice, claro, 1 más 1 es 2, sumemos. Yo creo que tiene algunas dificultades porque no veo cómo integrarla con el resto de la escritura, que parece ser tan clara en que, o es tan clara en que ni siquiera por nuestras propias obras logramos nosotros salvarnos. ¿Cómo vamos a salvar por las obras de alguien más? ¿O cómo va a ser que las obras de alguien más generen que nosotros nos salvemos? El texto bíblico es bastante claro a lo largo, de manera sistemática, acerca de que esa salvación es un acto de Dios, no es un acto del ser humano. Trate usted de salvar a alguien, inténtelo, métale salvación, así, infúndale salvación. No se puede, ¿verdad? Con lo cual chocamos con ciertas ideas acerca del bautismo en la Iglesia Católica. Cierro pie de página. Pero no se puede infundir salvación a nadie. Entonces, esto me lleva a pensar que, más que pensar que las obras lleven a la salvación como tal, esto lo podemos entender como que cuando la persona sea salva, el día en que la persona reciba esa misericordia, esa gracia de Dios, glorificará a Dios por esas buenas obras que hubo. No porque ellas generaran la salvación, sino porque las recordará y dirá, esas buenas obras, Dios, claro, las veo, las ubico, esas buenas acciones que la gente hacía. Porque ese día esa persona va a dejar de ser lo que la Biblia llama un hombre natural y pasará a ser un hombre espiritual, que entiende las cosas espirituales y que dirá, yo veo en esos elementos el valor que había realmente y por eso glorifico a Dios. Digo esto porque en Nexo también hemos intentado ser muy claros en la importancia de la articulación expresa del Evangelio.
de la evangelización expresa, abierta, no solamente la idea de que las acciones suyas será lo que la gente vea para ser evangelizados. ¿Por qué? Porque usualmente cuando eso pasa, la gente lo que va a ver es que usted es una persona muy moral o muy religiosa. Y la moralidad o la religiosidad no salvan a nadie. Cristo y la fe en Él salva a la gente. Entonces, creer que alguien puede venir a Cristo sin saber quién es Cristo, solo viendo que Diego saca la basura con alegría todos los martes, me parece a mí difícil de fundamentar con el resto del Nuevo Testamento, que parece estar tan empecinado en compartan el Evangelio. Y usted dice, bueno, pero entonces ¿para qué sirve todo este montón de buenas obras? Le voy a dar una palabra: credibilidad. Suman a la credibilidad del creyente. A eso suman. No son las que generan como tal el cambio de naturaleza, eso solo lo ocasiona el Señor, sino que esa credibilidad que le suman al creyente en el día de la visitación, de la salvación de la persona que es nuevo creyente, generarán la gloria o la glorificación a Dios, que es el fin de todo lo que pasa en el mundo, que Dios sea glorificado. Para eso existe todo lo que existe. Así que peregrinos, que es esta primera sección, en esta que hablamos de peregrino, nos recuerda que hay un ámbito interno, un ámbito externo, y debe haber una integridad que magnifica o que revele la coherencia entre el ámbito interno, los deseos pecaminosos que combaten contra el alma y cómo el peregrino se aparta de ellos, con las acciones posteriores que generarán su gloria, las obras para su gloria. No permite o no busca el texto acciones desligadas de vida espiritual interna, ni vida espiritual interna que no genere acciones, sino que dice, esta sí y esta también. Segundo párrafo, lo voy a poner en morado con un poquito de dolor en mi corazón. Nos inicia una sección de 3 ejemplos que Pedro va a dar en relación con esas conductas ejemplares entre los incrédulos. Pedro nos va a dar 3. Número 1, del 13 al 17, tiene que ver con instituciones o autoridades humanas. Número 2, tiene que ver con criados o siervos y amos en el contexto del esquema económico de producción. Y número 3, tiene que ver con los cónyuges, en el contexto principalmente de algún cónyuge no creyente, no incrédulo. Así que en esos 3 puntos no los vamos a ver hoy solo vamos a ver el primero, las autoridades humanas. Y antes de que usted en este pasaje ya usted hubiera dicho, usted lee ese 13 y ese 14, y usted dice, el rey como suprema autoridad o los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Y como el deporte nacional es hablar mal de los políticos, usted dice, eso a mí no me suena. Entonces tengo un cierto aire de sospecha respecto de todo lo que pueda decir este chavalo por las próximas 2 horas y media, que es lo que le queda de enseñanza. Entonces, antes de que su cinismo entre, su sospecha entre en juego, le comento que de hoy en 8 tendremos un podcast, si eso así lo quiere, en el que Diego y yo vamos a estar conversando acerca de qué pasa cuando la ley del hombre contradice a la ley de Dios. ¿Qué pasa? ¿Cómo vive el creyente en esa situación? ¿Qué pasa cuando la ley del hombre contradice a la ley de Dios? Así que toda esa idea, déjelo para de hoy en 8 y pensemos hoy en que hay algunos espacios, dependiendo de las decisiones políticas o gubernamentales, más pequeños o más grandes, en los que sí hay un cierto traslape entre la ley de Dios y la ley de los hombres. O sea, van en consonancia. Voy a poner un ejemplo, una ley que tutele o proteja la vida desde la concepción, es una ley que va en línea con la concepción bíblica acerca de cuándo inicia la vida y cómo debe protegerse la vida humana desde el momento de la concepción. Y es que no, pues ya perdimos un pedacito de ese círculo de traslape. Pero entonces pensemos en donde sí. Pensemos en donde sí. Voy a poner ejemplos.
las restricciones de velocidad vial. La Biblia no dice si usted puede ir a 60 o 80 o a 100. Entonces, si la ley es que 80, súper, vale. Impuestos. Impuestos. Pero sí, impuestos, ¿verdad? Son esos temas en los que hay ese traslape y para eso están las autoridades, para eso existen, ¿verdad? Entre muchas otras cosas. Entonces, quisiera que hablemos de ese contexto específico. Dice respecto de esas autoridades, el versículo 13, sométanse. Esa es la primera palabra. Y yo creo que la primera es sométanse después del 11 y el 12, porque hay un riesgo tan fuerte de que usted y yo, comprendiendo nuestro estatus de peregrinos, saquemos nuestro pasaporte de peregrinos y ahí en la esquina le digamos al oficial de tránsito, no, viera, es que yo soy peregrino. Entonces, eso que yo giré en U, no se podía, a mí no me aplica. Yo soy peregrino. Pero ya fuera del chiste, sí creo que el riesgo es que consideremos que no tenemos vínculo con las autoridades humanas. Y esto, recuerde, es un punto clave en el momento en el que Pedro escribe. Si usted cree que ahorita es importante, piénselo hace 2000 años, cuando Pedro estaba posiblemente unos meses, tal vez unos años, de que venga la persecución romana más grande que habían vivido hasta ese momento, de las manos del emperador Nerón. Pero en este momento en el que él escribe, ya los están persiguiendo. Yo imagino que si alguien guardó, ¿verdad? Tenía esta copia, le llegó una copia ahí, la iglesia de, no sé, de Ponto, y alguien la volvió a leer unos meses después, cuando ya había explotado la persecución en Roma, decían, ¿qué? ¿Cómo sométanse al que nos está aprendiendo, quemando y poniendo como antorchas en las calles para que nosotros seamos lámparas vivas? En este caso, pues, claramente fallecidos, pero que seamos lámparas humanas. Y Pedro dice, sométanse. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, al rey como suprema o a los gobernadores que él envía. Lo primero que vería de estos dos puntos es que dice al rey como suprema autoridad y a los gobernadores que él envía para. Y lo que pienso es que el sometimiento corresponde de manera diferente también en función del rol que tiene la persona. Vamos a ver que dice en el 17, den a todos el debido respeto. Y usted dice, ¿cómo se le da a todos? Bueno, hay que saber el contexto en el cual usted le da a la persona el debido respeto. Y cómo se somete usted al rey, cómo se somete al gobernador. Al presidente de la república, a un diputado, merece nuestro honor y merece nuestro respeto de cierta forma. Tiene un rol particular. Fue electo, lo queramos o no, fue electo por la mayoría de personas que votaron en el país y es entonces quien ostenta esa función y ese rol y merece el respeto e incluso sus fuerzas policiales merecen nuestro sometimiento. Pero hay un punto clave antes de que nos perdamos en la línea de argumentación, que si usted no lo agarra, todo este pasaje, todo este segundo párrafo deja de tener el sentido que debe tener, y es este cuadrito de aquí. Esa es la motivación principal para el sometimiento. Esa es la razón principal para el sometimiento. Si usted lo obvia, usted cree en cristianos que son buenos ciudadanos, o que les gusta cumplir con las leyes, o que son moralmente buenos. Y ese no es el punto de Pedro en el versículo 13 al 17. El versículo 13 al 17 dice que el creyente se somete a Dios. Y de hecho, créalo o no, va a decir que es libre. Que son personas libres. El creyente se somete frente a Dios, pero es libre frente a los hombres y sus instituciones y sus autoridades. Es libre completamente. Pero como se somete a Dios y es libre frente a las autoridades, pero sometido a Dios, y Dios le ordena que se someta a las autoridades, entonces, en función de su sujeción a Dios, de su sometimiento a Dios, el creyente libremente se somete a las autoridades humanas. Voy a intentar hacer el argumento de nuevo. El creyente, Dios lo pone en un estado de libertad. Solo lo somete
a Él y lo pide vivir como siervos de Dios. Y dice, respecto de mí, sí hay sometimiento pleno. Los jóvenes lo veían en esta serie que han estado llevando. Fueron comprados por un precio, era la idea básica. Usted es mío, lo que básicamente Dios nos dice. Pero como el ser humano fue comprado por Dios, hace lo que aquel que lo compró le dice que haga. Y Dios dice en su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por el apóstol Pedro, y en este caso su ayudante Silvano, dice: sométanse. Y esta pequeña distinción es clave, va a ser clave, porque no es lo mismo decirle a alguien sométase a las autoridades que decirle sométase por causa del Señor. ¿Sabe por qué? Porque eso establece las verdaderas alianzas, establece a quién está sometido usted en última instancia. Y por ende, y aquí estoy contando un poquito del podcast, establece ciertas líneas para definir qué pasa cuando hay choques. ¿A quién le sirvo yo realmente? ¿Quién es mi fuente final de autoridad? Así que el creyente no se somete a toda autoridad o a los gobernadores por moralidad, por concepciones sociológicas, porque considere que es el esquema del contrato social que mejor nos sirve para poder vivir en comunidad, sino que se somete por su carácter de peregrino, se somete por el pasaporte que anda. Y como anda pasaporte de ciudadano del reino de Dios, entonces se somete a las autoridades de Costa Rica a la luz de haber hecho esto. Vive como siervo de Dios, versículo 16, vive como siervo de Dios, como persona libre, pero entonces hace lo que Dios dice que hace, versículos 13 y 14. Y usted se pregunta, ¿por qué Dios manda eso? O sea, ¿por qué Dios manda que se sometan? ¿Por qué Dios manda el 13 y el 14? ¿Por qué? Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Ese es el fin que está detrás. Si el cuadrito en rojo, por causa del Señor, es la razón para el sometimiento, lo que acabamos de ver es el fin del sometimiento. Es el fin de Dios para el sometimiento, no el fin suyo. Y a mí, tal vez que no nos importa mucho, pero el fin de Dios, la voluntad de Dios, es que practicando el bien se haga callar la ignorancia de los insensatos. Esa ignorancia respecto del Dios único, ese Dios único que transforma el fuero interno, veámoslo aquí, para llevar a acciones que el insensato o el incrédulo, insensato en este término, ve y observa. Usted dice, wow, mi relación con las entidades gubernamentales importa. Sí. ¿Importa terrenalmente? Definitivamente. ¿Importa celestialmente? Pues parece que sí. Parece que tiene un efecto de cumplir nada más y nada menos que lo que la Biblia nos revela es la voluntad de Dios. Pequeño pie de página, cuando buscamos la voluntad de Dios también salen ideas a veces un poco esotéricas. Yo recomiendo, y me gusta, cada vez que veo un versículo que diga esta es la voluntad de Dios, anotarlo, para que la próxima vez que yo pregunte ¿cuál es la voluntad de Dios con esto? Yo diga, aquí está clarita, esta es que practicando el bien hagan callar la ignorancia. Dios, voy a orar, voy a pedir sabiduría. Aquí está la voluntad de Dios revelada, clarita, en dos patadas. ¿Para qué orar? Usted no ora por las cosas que Dios reveló claramente. ¿Cómo que no? Dijo el pastor que no oren. No, porque si usted lo que quiere es orar para esperar a ver si Dios le dice algo diferente de lo que dice su palabra, va a orar un buen rato. Pero un buen rato va a orar. Dios no va a contradecir lo que ya dijo. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Versículo 17, para cerrar este análisis. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Yo debo respetar en su carácter, incluso al diputado de este partido político con el cual estoy en abierto desacuerdo en todo lo que dicen.
pero dice: den a todos el debido respeto, según su rol, según su posición, y recordando que todos los seres humanos son hechos imago Dei, a imagen y semejanza de Dios. No todos son hijos de Dios, por tanto, pero todos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Amen a los hermanos. Lo hablaba Diego en el capítulo 1, versículo 22. Dice: tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón. Sección 4. Teman a Dios. Sección 3. Si quiere repasarlo, capítulo 1, versículo 17. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Respeten, lo vemos aquí. Sométanse a los gobernadores que Él envía. El peregrino, yo puedo hacer esto. El peregrino tiene un ámbito interno y un ámbito externo en el que queremos ver esa coherencia. Pero el peregrino está en este mundo y entonces se somete a Dios, por ende se somete a las autoridades como persona libre que es siervo de Dios, para lograr el fin que Dios está buscando, y es que practicando el bien se haga callar la ignorancia de los insensatos. Tengamos algunas preguntas. La primera, usted la tiene en su hojita, puede darle vuelta a su hojita. Si tiene algo más que apuntar, puede hacerlo en este momento. Pero si tiene su hojita, y su hojita dice: ¿cuáles deseos combaten contra mi vida? ¿Cuáles deseos combaten contra mi vida? Lo primero que tenemos que hacer es identificarlos. Hay que identificar los deseos que están combatiendo contra mi vida. Y ¿sabe qué? El problema es que usualmente no tenemos tanto. Sí tenemos tiempo, pero nos llenamos de tantas cosas que no nos queda tiempo para identificar esos deseos. Le voy a contar lo que me pasa a mí. Mi esposa suele dormir un poquito más que yo. Un poquito. Entonces, usualmente yo me despierto en la mañana, para no despertarla, yo voy y agarro mi celular y la Biblia y me voy a un sillón que está como a 2 metros, pero está por allá. Entonces voy y me siento en el sillón y ahí me quedo y comienza lo que yo describiría como una verdadera batalla espiritual. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo este chunche ahí. Y entonces comienzan todas las cosas que yo puedo hacer con este chunche. Por ejemplo, ser productivo. Ya hay correos, para cuando yo me levanto, ya alguien respondió, algún señor respondió un correo a las 11:30 de la noche, anoche. Entonces ya yo tengo un correo de fijo de algo, ¿verdad? O de Nexo. Ojo con esto. Del ministerio del servirle al Señor. Yo ya puedo mandar un montón de, vaya, vamos a estar para Dani, reservamos tal cosa. Sí, la foto. Ya está. O algo tan baboso como el Facebook o LinkedIn. Y nada más destrozar mi mente haciendo hacia abajo hasta que se acabe el mundo. Y yo digo que es una batalla espiritual real, porque en serio es la lucha respecto de si mi día va a comenzar buscando al Señor en su palabra y en oración, o si va a comenzar con 45 minutos de celular. Que si Paola no se despierta, puede ser 1:30. Y entonces se revela los deseos. ¿Cuál es el deseo que estamos manifestado ahí? En el de la productividad, la independencia. Yo no dependo de Dios, yo soy productivo, yo ejecuto, yo saco correos, yo coordino la reunión, yo armo la enseñanza. Es que está esto, yo armo la enseñanza del domingo. Decía la historia, para los que están involucrados de cierta forma en ministerio, recuerden que aquí nadie requiere un rol para servir. Ahí está uno de los valores. Aquí nadie requiere un título en la frente para poder servir a los demás. Pero los que de cierta forma tienen algo como formal, que sea una función formal, decía que un pastor se estaba muriendo, falleciendo. Su hijo había tomado los mismos caminos y el pastor está ya a punto de fallecer y le dice, el hijo no estaba, y dice que le dicen al hermano mayor: dile a Ray
que Jesús es mejor que servirle a Jesús. Lo que está queriendo decir es más importante ir a Él que ir a trabajar para Él. Si usted deja de buscar al Padre a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo, todos los esfuerzos son esfuerzos de independencia. Son esfuerzos de orgullo humano. Y hacemos ministerio creyendo que le servimos al Señor en nuestras propias fuerzas. Y eso revela el orgullo humano. Diciendo, yo puedo hacer algo tan espiritual como servirle a Dios a punta de músculo. Pero también está la vanidad y el orgullo. ¿O acaso usted no subió una foto el día anterior en la pura noche y quiere ver cuántos likes tuvo y cuántos comments de bella, hermosa, preciosa, linda, diva, diosa, diosa, diosa? Dios manda fuego del cielo. Llévanos, llévanos. No. El reconocimiento. ¿Qué hay ahí? El orgullo del ser humano ensalzándose, ¿verdad? Sintiéndose enorme, pecho inflado, porque tiene 20 likes en una foto de Instagram. Batalla, realmente batalla. Y esto es una historia de inicio de la mañana. Hay muchísimo más. Voy a tirarle un par solo para que piensen, digo yo, para alegrarle su mañana. Piensen en el dinero. Ferro, quiero más. O las dos. Me aferro y quiero más, me aferro y quiero más, me aferro y quiero más. Piensen en el deseo sexual. Vamos a dejarlo de lado. Dijimos que no era solo eso, en efecto. Pero también cosas tan peligrosas como ver Facebook a las 7 de la mañana pueden cambiar drásticamente su vida. O ir al gimnasio como primera cosa que usted hace a las 7 de la mañana. Y está así de gente que se encarga de hacer ¿qué? Cuidar su cuerpo. A ver, yo trato de ir al gimnasio. No es como que la gente que va al gimnasio es Satanás ahí en un cuerpo. O sea, no está mal ir al gimnasio. No está mal. A alguna gente sí le da bastante fuerte y pues evidentemente pues, verán los resultados. Se ven así cuadrados y bien guapetones. Pero quisiera que entonces, habiendo nombrado algunos ejemplos, se tome un momentito y piense, ¿cuáles deseos combaten contra su vida? O mejor, me gusta todavía más, contra su alma. Déselo 30 segundos. Y la segunda pregunta es, ¿me he estado apartando de ellos? Y la pregunta es, ¿cómo? Porque la pregunta es una pregunta de sí o no. Pero la pregunta es, si respondí no, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se aparta usted de un deseo pecaminoso? ¿Qué hace usted? Usted lo ve venir de lejitos. ¿Qué hace usted con un deseo pecaminoso para alejarse? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué nos revela el texto bíblico? ¿Se acuerda? La clave está en recordar que nuestro corazón es una fábrica de deseos. Y quiere deseos, o sea, quiere desear cosas. Y la clave está en que deseemos al Señor. La clave está en que nuestros deseos sean deseos por Dios. Recuerde, la palabra deseos no tiene claramente en este contexto un contenido sexual. Es un contenido de mi voluntad, aquello que me mueve, mi motivación guiada hacia eso. El tesoro, si lo queremos poner en términos bíblicos, el tesoro, ¿verdad? El que halló un tesoro. O donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. En ese caso hablando en contexto de dinero. Pero es dirigir los deseos hacia el Señor. Y es que, viéndolo para mí, a la luz de ese ejercicio sentado en el sillón de la casa, dígame si eso no es realmente esa lucha entre uno y otro. Entre glorificarme a mí mismo y buscar al Padre, buscar conocer de Él en el texto, en oración. Es conocerle, pero también es amarlo, es comunicarle
nuestras realidades, eso le llamamos oración, desear lo que Dios desea. Desear lo que Dios desea. Usted pregunta, yo deseo lo que Dios desea. Yo a veces me digo, yo deseo lo que Dios desea. Mi vida refleja que yo deseo lo que Dios desea. Que Dios desea ser glorificado. Eso es en dos patadas. Me pone a pensar esto en contextos eclesiales también de los que, ¿verdad? Nuestra tradición, al final de cuentas, cómo hemos crecido en iglesias, nos transforma acerca de cómo ejecutamos el ejercicio religioso, si lo quiere, ¿verdad? O sea, tiene cierta influencia sobre nosotros. Y he pensado en muchas veces pastores enfocados en la conducta externa. No haga, no haga, no haga. ¿Por qué? Porque de cierta forma hace ver bien a la congregación y de cierta forma, tal vez si se quiere, pues lo hace ver bien al pastor indirectamente. ¿Por qué? Porque en mi congregación no hay temas de adulterio. En mi congregación no hay, y solamente enfoca en la conducta externa. Entonces, tenés series de un año enfocadas en cómo tenés que no hacer cosas, en vez de cómo se transforma espiritualmente un ser humano. La conducta es importante, que nadie diga que no, la conducta es esencial. Lo acabamos de ver en el pasaje, conducta tan ejemplar. Pero es el resultado de los deseos. Y por ende, el enfoque nuestro como congregación debe estar en decir cómo crecemos en desear al Señor. Cómo crecemos en querer vivir para Él. El eslogan que tenemos ahí al frente: conocer y dar a conocer al Padre a través del Hijo. Y una pequeña adición: en el poder del Espíritu Santo. Número 2. Causan mis obras que se glorifique a Dios. Y aquí tal vez el esquema más importante donde podemos ir es que Dios nos, probablemente para que sea algo notorio, nos solicita ir más allá del mínimo. Si usted saca la basura y su vecino no creyente saca la basura, no se dé con una piedra por el pecho porque usted sacó la basura, porque es lo mismo. O sea, bien, qué bueno, saque la basura, pero deberíamos mostrar compasión de manera extraordinaria. Y aquí todos nos deberíamos ver, siendo yo el primero, retados en esto. La semana pasada Diego hablaba de adoración y decía: la adoración no es solo cuando ponemos una guitarrita y cantamos. La adoración es un estilo de vida. La adoración es la vida misma, la que debe enfocarse en adoración al Señor. Y la vida es demasiado grande. Eso me puso a pensar a mí en manejar el carro. Ya ahí me fui. En el trabajo, la excelencia en el trabajo. Me puso a pensar en el trato con mi esposa y en el trato con mi familia ampliada, extendida. Me puso a pensar si mis obras muestran gracia a como yo recibí gracia, y si muestran misericordia a como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Recuerde que estas obras que glorifican a Dios buscaban dar credibilidad frente al no creyente. Bueno, si usted lo quiere ver, eso es tan importante, o puede tener cierta relevancia dentro del ámbito eclesial, que es un requisito para quien busque el oficio de lo que llamamos hoy pastor. Tal forma de denominarlo. Pero es un requisito. La Biblia dice que sea esposo de una mujer, hospitalario, capaz de enseñar. Y dice 1 Timoteo 3, versículo 7: hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Si usted quiere buscar a un pastor, debería también consultar qué dice la gente alrededor de él, los que no creen. Y usted dice: ¿por qué esto sería un tema? O sea, ¿por qué? Bueno, hoy hablamos de obras que glorifiquen a Dios. Parece que hay un cierto vínculo en eso. Así que pensemos en nuestras obras y pensemos si mostramos lo que quisiéramos que se nos dé. Y por último, en este caso otra vez el número 2, ¿cómo evidencio que vivo como un siervo de Dios? Y esta pregunta a mí me mató, y yo siento que podría haber dado 2 enseñanzas solo para esta pregunta, porque la pregunta que está haciendo es:
¿Cómo es la relación de un creyente con las autoridades gubernamentales centralizadas? Aquí estamos hablando del gobierno central, del gobierno local, del gobierno estatal, de las fuerzas de la policía, los que cobran los impuestos, todos los que ejercen autoridad humana. Y obviamente pues me llama la atención, tal vez por temas de formación personal, académica, pero ¿cómo vive el cristiano en relación con las autoridades? Tal vez quisiera decir un par de cosas ahí. No estamos en época de elecciones, entonces podría bien ser enseñanza de domingo electoral, esta parte. Domingo de elecciones, primer domingo de febrero. Pero el cristiano levanta una bandera. Tiene una bandera, a propósito de domingo electoral, ¿verdad? Todos los chiquillos con 4 banderas de partidos políticos contrincantes, levantándolas todas a la vez, a lo que llaman un pancista político. Pero el cristiano levanta una bandera, y en esa bandera no hay ni el blanco, azul y rojo, ni el rojo con azul, ni el verde y blanco, ni el azul, verde, blanco, ni el amarillo con negro, ni el anaranjado. El cristiano levanta la bandera que tiene una cruz, y esa es su alianza última, su alianza final y su alianza definitiva. El cristiano debe su alianza al Señor, a la cruz. No la debe de manera definitiva a los países, a la nación, ni a los partidos políticos. Y yo no sé si hay alguien que está muy vinculado a temas de política. Si lo hace, qué bien. Ojalá lo haga para la gloria de Dios. Pero esa no es su alianza última. ¿Sabe qué pasa? Esto podría ser, pensaba mientras lo escribía, esto sería lo que uno podría enseñar a la Asamblea Legislativa, a los diputados o a quien se haga llamar cristiano. Decirle, su alianza última es con el Señor, y por ende no todo se vale. No solo importa que ganemos las elecciones, importa cómo ganamos las elecciones. No solo importa que logremos los objetivos, importa cómo logramos los objetivos, porque la alianza final es con el Señor. Por último, nos lleva simplemente a pensar cómo mi vida, como siervo de Dios, revela esa libertad frente al Señor. Tómese sus segunditos para apuntar lo que quiera anotar. Recuerde que tenemos un espacio para que dice vivir, que es ojalá esa perlita que usted se quiera llevar de esto sí que lo puedo aplicar, de lo que vi en el texto. Pueda compartirlo con alguien, y tenemos unas preguntas que usted pueda ver con sus hijos, quienes así los tengan. Quisiera cerrar con una frase que vi esta semana. Es una frase que tiene que ver con esto que estábamos viendo, principalmente la sección inicial, la de los deseos internos, la transformación espiritual interna y los actos posteriores. Decía que a veces, lo comentaba ahorita, ¿no? A veces nos enfocamos tanto en las acciones que no recordamos que la transformación viene de adentro, no de afuera. La transformación viene de adentro. Y esta frase tiene la alegría de que fue escrita por una de nuestras niñas de Nexo Play. Fue escrita por Camila, la hija de Eli y de Jorge. Y Camila escribió lo siguiente. Camila Jiménez Rojas, que tiene 10 años, dijo: en todo lado hay hospitales y farmacias, en cada calle, para sanar el exterior de las personas. Pero ¿quién va a sanar a las personas en el interior? ¿Quién va a limpiar su corazón si no es Dios? Recuerde que no estamos en el negocio solamente de lo externo. Estamos interesados primordialmente en el negocio de la transformación espiritual que llevará a obras para su gloria. Oramos. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado. Te pedimos, Señor, que lo conocido por tu palabra pueda efectivamente, Señor, ser aplicado
por nosotros. Te bendecimos, Padre, porque nos has dejado tu Espíritu, tu palabra, nos dice tu Hijo, porque te revelaste a nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.